Hola, buen día. En este video estaremos hablando un poco sobre las ciencias sociales. Vamos a estar viendo la definición de qué es una ciencia, qué son las ciencias sociales, cuáles son algunas de estas ciencias sociales y cuál es la importancia de las ciencias sociales en el siglo XXI. Comencemos. Primero que nada, vamos a ver qué es una ciencia. Y tenemos que una ciencia es el conjunto de conocimientos que las personas tenemos sobre el mundo, es la actividad humana destinada a conseguir esos conocimientos. La ciencia es un sistema acumulativo, metódico y profesional de conocimientos comprobables, producto de una investigación científica y concerniente a una determinada área de objetos y fenómenos. En otras palabras, la ciencia es el arte del saber. ¿Por qué? Una ciencia se va a encargar de brindarnos conocimiento sobre el mundo que nos rodea. Todo lo que se tenga que llevar a cabo para obtener este conocimiento lo vamos a considerar como ciencia. Y ahora, ¿qué es entonces una ciencia social? Si ya sabemos que una ciencia nos brinda conocimiento, entonces una ciencia social va a ser aquello que se encarga de brindarnos conocimiento sobre una sociedad. Tenemos aquí la definición, que una ciencia social es el conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con la realidad del ser humano, son una unidad cimentada en la diversidad, son disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser social por medio del método científico y estudian el origen del comportamiento individual y colectivo, buscando comprender y aplicar regularidades y particularidades que se expresan en el conjunto de las instituciones humanas. O sea, las ciencias sociales se van a encargar de estudiar al hombre dentro de una sociedad, cómo es su comportamiento cuando está solo, cómo es su comportamiento cuando se encuentra con otras personas. ¿Cuáles son algunas de estas ciencias sociales de las que hablamos? Tenemos la economía, la sociología, la ciencia política, antropología, geografía, historia, psicología y demografía. ¿Por qué estas se consideran ciencias sociales? Vamos a analizar una de ellas. Por ejemplo, la historia. Nosotros sabemos que la historia se encarga de brindarnos información sobre el pasado, pero ¿qué tipo de información es la que nos brinda la historia? Nos brinda información social. Si nosotros analizamos un hecho histórico o algo que nos brinda la historia, nos habla, por ejemplo, del descubrimiento de América. ¿Qué es en sí lo que nos está explicando, lo que nos está dando a conocer? Nos está dando a conocer un hecho social. ¿Por qué? Porque unas personas llegaron a un determinado lugar y en ese determinado lugar se comenzaron a crear otro tipo de relaciones sociales. Entonces, por eso la historia la podemos considerar como una ciencia social. Ahora, ¿cuál es la importancia de las ciencias sociales en el siglo XXI? Vamos a tener que fenómenos como la globalización, el Internet o la sociedad del conocimiento y los avances tecnológicos han abierto nuevos campos de estudio dentro de la investigación social. También el desarrollo de los avances de la tecnología y de la información y la comunicación está produciendo transformaciones profundas en las relaciones sociales, lo que afecta la conducta personal y la consiguientemente necesaria adaptación de las personas. ¿Qué nos dice todo esto? Todo esto nos está explicando que el siglo XXI es diferente al siglo XXII. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos avances tecnológicos, tenemos el Internet, que si lo pensamos de esta manera, nuestros abuelos no conocían el Internet, entonces ellos en su tiempo tenían otras maneras de relacionarse, tenían otras maneras de obtener información, pero en pleno siglo XXI nosotros tenemos el Internet al alcance de nuestra mano. Entonces todo esto va creando que las sociedades sean diferentes. Si la sociedad ya no es igual a como era en el siglo XXII, entonces las ciencias sociales tienen otra tarea en pleno siglo XXI. ¿Qué hacen las ciencias sociales en el siglo XXI? Bueno, las ciencias sociales deben investigar los métodos de estudio idóneos para el estudio de dos fenómenos, que son la globalidad y la posmodernidad. ¿A qué se refieren estos términos? La globalidad va a venir siendo todos aquellos fenómenos que afectan en todo el mundo. Con el ejemplo que llevamos, el Internet. El Internet no está nada más en México, es algo que se globalizó y lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Entonces, la globalidad nos está afectando mundialmente y las ciencias sociales se van a encargar de investigar cómo esa globalidad nos está afectando y cómo está cambiando las relaciones sociales. Tenemos también el concepto de posmodernidad.
Nos dice que es el conjunto de conceptos, oposiciones, actitudes, valores que caracterizan la sensibilidad colectiva de los últimos años. Nuestra manera de pensar no es igual a como era antes. Nosotros tenemos diferentes maneras de vestir, diferentes maneras de comunicarnos, diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de hacer todo. Entonces, todo esto nos crea un comportamiento diferente. Podemos decir que nosotros actualmente somos posmodernos porque tenemos un comportamiento diferente a las generaciones anteriores. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos que nos trajo el siglo XXI? Bueno, con todo esto de la globalización y la posmodernidad, tuvimos algunos efectos y algunos pues, son negativos. Por ejemplo, el aumento de la población mundial, el hambre, la escasez de energía, las personas violentadas, el crecimiento de desigualdades y la migración. Todo esto, si nos ponemos a analizarlo, nos crea una sociedad diferente a la sociedad que teníamos en el siglo anterior. Por tanto, ¿por qué son importantes las ciencias sociales en el siglo XXI? Bueno, porque el siglo XXI nos presenta nuevos desafíos para la sociedad que vienen siendo nuevos desafíos para las ciencias sociales. Eso es todo, espero el tema haya quedado claro. Gracias por su atención, que estén bien.